Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, para que conste. Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la pandemia, nosotros hemos tenido que vivir de alguna manera lo que nos describe la palabra de Dios hoy sobre los leprosos. Aunque son medidas higiénicas, profilácticas, que tienen como propósito evitar el contagio, preservar la vida, nosotros no nos acostumbramos tan fácil y nos resistimos a la cuarentena, al distanciamiento social, al uso del tapabocas. Estos días nomás me tocó presenciar una escena donde alguien quería entrar a un lugar y no tenía tapabocas y le exigían: no puede entrar si no tiene tapabocas. Y esta persona gritó desde fuera: del mal que más uno huye, de eso muere. Y eso me hace entender a mí que, así como ella, piensa mucha gente. Porque es que no aceptamos la exclusión de ninguna manera. Somos seres sociales, somos seres de contacto. Así somos los seres humanos. Por eso esa resistencia. Y con esta palabra de hoy, este evangelio de manera muy especial, me pongo a pensar que no hay solo una exclusión, hay muchas exclusiones. Y de muchos órdenes. Hay gente excluida en la sociedad por su etnia, o porque son negros, o porque son indios, o porque no pertenecen al país. Pensemos en los migrantes. La gente tratando de alcanzar el sueño americano, ¿qué no hace? Y cuando llegan a Estados Unidos, a todo lo que son sometidos. Pero aquí mismo en nuestro país, nomás pensemos en los venezolanos y en lo que representa un venezolano venirse para Colombia. Y para mucha gente en Colombia, lo que es un venezolano representa mano de obra barata, por ejemplo. Porque no se le paga lo que se le paga normalmente a alguno aquí. Y como no tienen documentación, no hay que afiliarlos a la seguridad social ni a nada. Entonces, esas son formas de exclusión, formas de marginación, por orden de otras cosas. Pero pensemos también en las mujeres. El rol que las mujeres tienen. Han sido tan segregadas las mujeres en nuestra cultura que tiene que haber leyes que se llaman leyes paritarias, que buscan darle a la mujer la misma participación en la sociedad. Para el hombre no hay ninguna ley que diga que tiene que haber por lo menos 30 mujeres en una lista al Congreso. Pero para las mujeres tiene que haber una ley. ¿Por qué? Porque eran excluidas. Y así hay muchas formas de exclusión. A nosotros que nos ha tocado vivir estos momentos difíciles de pandemia, y con ese distanciamiento y con esa sensación de segregación, de que la gente lo vea a uno sospechoso, porque todos somos sospechosos de estar enfermos y todos nos ponen distancia,
todos hemos sentido algún momento lo que significa ser excluido, marginado. Imagínese usted lo que significaba para un leproso. Y mucho más cuando se justificaba esta exclusión y este rechazo social religiosamente. El leproso no solo era un enfermo, sino que su enfermedad era evidencia de que era un pecador. No solo estaba enfermo, era impuro. Y no solo tenía que cargar con su lepra, sino que dice el libro del Levítico que hemos escuchado, que tenía que ir gritándolo: impuro, 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 para que nadie se le acercara. Terrible eso, terrible la situación de los leprosos, símbolo de los excluidos de la sociedad y de los excluidos por razones de orden religioso. No solo estaba enfermo, sino que era un rechazado de Dios. Pues este leproso que vive esta experiencia de sentirse excluido, marginado, rechazado, incluso de Dios, que no tiene participación en la vida comunitaria, ve en Jesús a alguien distinto. Ha escuchado de Jesús que no margina a nadie, que por el contrario tiene un mensaje de inclusión y habla de un reino en el que todos somos iguales, el reino de Dios. Hace una presentación distinta y es esto lo que lo mueve hasta Jesús. Dice que en aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, venciendo todo lo que la ley decía, oponiéndose a todo lo que la ley decía. Él vence esas restricciones y se acerca a Jesús y de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y dice el evangelista, antes de decir lo que dijo Jesús o mostrar lo que hizo Jesús, habla de lo que Jesús siente, lo que ocurre dentro de Jesús cuando este leproso se le acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Dice que compadecido, eso habla de los sentimientos, sintió compasión. Jesús se movió a compasión. Nosotros en el castellano esta palabrita puede que no nos diga mucho, pero en el griego en el que está escrita quiere significar que se movió por dentro de Jesús algo muy grande, como cuando a la mamá se le mueve las entrañas. De alguna manera está diciendo, cuando este hombre se le acercó a Jesús, a él se le movieron las tripas. Es lo que está diciendo más o menos. Se le movieron las tripas a Jesús, se le movieron las entrañas. Sintió algo por dentro cuando este hombre excluido y marginado le dijo: Señor, de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Después del sentimiento viene una acción. Jesús lo tocó. Y una palabra: quiero, queda limpio. Jesús se pone en el lugar de aquel hombre. En un lenguaje moderno decimos, siente empatía. Se pone en su situación y comprende su anhelo. Quiero, queda limpio. Y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús comprende el deseo de este hombre de ser liberado de esta realidad que lo margina de la vida social y que también lo hace tener el estigma de pecador. Jesús ahora, con tocarlo y con dirigirle una palabra, responde a ese anhelo y le hace sentir que Dios no lo rechaza, que Dios lo acoge. Y lo invita ahora a ser parte activa de la transformación personal y de la sociedad.
pero le dice, no se lo digas a nadie. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús le dice, no se lo digas a nadie? Es tan difícil quedarse callado con ese milagro. Lo que Jesús está tratando de insinuarle a este hombre es que no se trata solo de una curación física, se trata de una liberación mental. Es que para uno ser excluido necesita colaborar con el que lo excluye. Significa darle razón al que lo excluye, participar de alguna manera de esa mentalidad. Jesús, más que curarlo, lo libera de una mentalidad excluyente. Ahora le dice, ve donde el sacerdote y realiza todo lo prescrito por la ley de Moisés, que era un rito larguísimo, además de pagar una ofrenda. Era algo bastante difícil. Sin embargo, este hombre se da cuenta que ya está limpio, sin necesidad de ese rito, sin necesidad de ir al templo, que Dios jamás lo ha rechazado y que ahora tiene toda la oportunidad del mundo para continuar en la vida, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. Jesús responde a este hombre, animándole para que se inserte en la sociedad y asuma su propia vida con responsabilidad. Nos hace falta también a nosotros experimentar y sentir esa compasión de Jesús frente a tantas, pero tantas realidades de exclusión y de marginación que se dan hoy. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros y lo que hacen a veces muchos que podrían promover a las personas? Llamar a la resignación. Nada más terrible que eso, que cuando usted se resigna y cuando lo animan a que se resigne. Estos días se hizo viral un video donde la alcaldesa de Bogotá iba por la calle y una mujer se le acerca, de esas que venden, de vendedoras callejeras, y le dice que le ayude. Y ella le dice, trabaje juiciosa su merced. Y le dieron durísimo porque es una actitud de indiferencia frente al que está marginado, frente al que está excluido. Trabaje su merced. También se hizo muy famoso hace rato una frase de una senadora, cuando los jóvenes reclamaban por la educación pública en las universidades y porque se incentivara mucho más la inversión en la educación pública. Trabajen vagos o estudien vagos, así les dijo esa famosa senadora, que estos días salió con otra perla también, cuando los maestros en Bogotá salieron a protestar porque querían que estuvieran en las aulas de clase, y muchos justificaban y decían que no estaban todavía preparados para ir, porque muchos de ellos tenían comorbilidades o no todos eran jóvenes, y que las aulas no estaban acondicionadas para esa alternancia, y que además los colegios no tenían todos los requisitos para la bioseguridad. Esa misma senadora les dijo, si no quieren trabajar, renuncien. Esas son las posiciones de la gente excluyente, de los que hablan desde su comodidad y que son incapaces de sentir empatía como la sintió Jesús, que es ponerse en el lugar del otro para poder ayudarle a superar. O los excluimos definitivamente o les decimos tranquilo. Como le decían a las mujeres antes cuando el tipo las maltrataba o le tocaba un tipo borracho. A la señora le tocaba un tipo borracho y la mamá o las amigas le decían, tranquila mija, que esa es la cruz que te tocó. No, niña, esa no es una cruz, ese es un marido borracho, la cruz es otra cosa. O que si el tipo le pegaba decía, aguanta, él se cansará, mientras tanto la mataba. Resignación, resignación o indiferencia. Esas son nuestras actitudes frente a los excluidos y a los marginados y a los leprosos de hoy. Nos falta el sentimiento de Jesús,
que nos mueva la compasión para ponernos en su lugar y para sentirnos invitados a satisfacer sus anhelos. Para que haya exclusión se necesita quien colabore con ella. O la sociedad con sus indiferencias o el excluido con su resignación. Esos son los dos grandes peligros que tenemos nosotros para mantenernos allí. Motivos de resignación le damos a la gente y también escuchamos a diario a la gente resignada. En los refranes nomás se conoce a la gente resignada. Hasta donde llovió hubo barro, dice la gente. Resignado, es decir, hasta donde llovió hubo barro, ya yo. Hasta donde llovió hubo barro. Para estar guindando, se la saben, significa que son muy resignados. Esas son las frases que hablan de que no, o ya hasta aquí llegué, ya no. No. Perdemos ese anhelo de superación, eso que tenía el leproso. Sabía dónde estaba Jesús y que podía hacer algo por él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor? Sí quiero, queda limpio. Eso es lo que Dios quiere. Nos quiere libres, nos quiere plenos de vida. Quiere que recobremos nuestra dignidad de seres humanos y no nos hace el camino difícil de la ritualidad judía, que para poder reincorporarse a la sociedad era difícil, tan difícil que muchos no tenían la manera de volver a la sociedad. Como cuando nosotros se la ponemos difíciles a la gente, pero para que no vuelvan. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener sus sentimientos, de movernos a compasión, tener esa empatía, que se nos muevan las entrañas para no ser indiferentes. Y que si somos de los excluidos, jamás nos resignemos a nuestras situaciones, porque Dios no nos creó así ni nos quiere así. Alabado sea Jesucristo.